que el ministerio docente de tu Espíritu Santo sea ejercido con poder, con autoridad en nuestros corazones. Padre, confiamos que tu palabra es verdad y creemos que ella nos muestra lo que tú has hecho, lo que has revelado de ti y cuáles son tus propósitos para nuestras vidas y tus caminos. Padre, ayúdanos a ser libres por la verdad de Cristo, que no quedemos atrapados en la mentira que impera en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que a todos nosotros alguna vez nos han dado gato por liebre. Usted sabe qué significa esa frase, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos allá por la zona sur de la ciudad y llegó un muchacho ofreciendo muy baratas unas memories de esas de USB, ¿no? Y quedamos sorprendidos por el precio y pobres incautos, ¿verdad? Fuimos, compramos la memory y la vimos bien bonita por fuera y todos dijimos, wow, yo creo que valdría la pena comprarle otra memoria, ¿no? Y regresamos ahí por la memoria, pero ya no estaba el muchacho. Pero ¿qué creen? Cuando llegamos a casa y la probamos en la computadora, resulta ser que era bien chafa, no tenía ningún chip adentro para guardar memoria. Y nos sentimos, como dice el dicho, que nos dieron gato por liebre, ¿no? Y a todos nos ha pasado alguna vez con algún producto, con algún servicio, con algo que esperábamos recibir y que al final no nos dieron lo que nos prometieron. Ahora, estoy citando esta frase porque quiero decirte que el mundo nos ha dado gato por liebre. El mundo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Eso dice el pasaje de Romanos que hoy vamos a reflexionar. Y es que, como diría aquel propagandista nazi llamado Joseph Goebbels, repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad. Y esa es una técnica muy usada por gobiernos, por regímenes, para tratar de influir en nuestro pensamiento y aceptar cosas que entendemos por la conciencia y por la luz de la palabra, que no son la verdad de Dios, pero a veces lo terminamos aceptando. Hermanos, como creyentes en Cristo, tenemos la imperiosa necesidad de refugiarnos en las verdades de las Escrituras. No importa mi opinión personal como pastor, no importa la opinión de otros pastores, no importa la opinión de filósofos o de pensadores o de motivadores, lo que realmente va a traer un sustento sólido a tu caminar con Dios va a ser lo que está revelado en la palabra. El Espíritu Santo va a usar su palabra para consolar, para confortar, para transformar, para hacerte más como Cristo. Y hermanos, lamentablemente necesitamos desesperadamente como humanidad, todos nosotros, necesitamos ser salvos, porque el mundo nos ha dado gato por liebre, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, y agradezco a Fer que la semana pasada ahí salió de emergente, gracias brother. Voy a tomar algo del pasaje porque hay algunos aspectos que tenía yo en mi reflexión compartirles hoy. Así que Romanos capítulo 1, versículo 18, y hoy vamos a avanzar del 18 al 25. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Si recién estás llegando aquí a Calvary Fortaleza, sabrás que estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, y hemos emprendido esta aventura en el libro de los Romanos que le hemos titulado De ruinas a gloria, cómo Dios nos tomó del pecado y nos ha llevado a la gloria celestial. Romanos capítulo 1, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. En muchas ocasiones, no sé si a usted, pero a mí sí me pasa, y creo que a la mayoría, nos cuesta trabajo comprender y asociar de manera adecuada los distintos atributos de Dios, sus obras, sus acciones, ya que muchos de ellos desde nuestra perspectiva nos parecen paradójicos, como que no se pueden interactuar, ¿no? Por ejemplo, nos encanta hablar del amor de Dios, pero hoy vamos a hablar de la ira de Dios, y como que eso nos choca en la mente, porque de repente decimos, bueno, ¿cómo un Dios de amor puede ser un Dios que también esté airado con sus criaturas? Pero el problema está en nosotros, porque tenemos una capacidad finita, muy limitada, para comprender la naturaleza y los pensamientos y las obras de Dios. Entonces, hermanos, sé que nos cuesta, ¿no? Gracia y verdad, ¿no? Y amor y justicia, y santidad, y al mismo tiempo un Dios que perdona el pecado. Nos cuesta trabajo interactuar en nuestra mente con estas características de la naturaleza divina y de sus atributos. Pero por eso, hermanos, para no errar, necesitamos ir a las Escrituras y mirar de alguna manera, el Espíritu Santo nos permita, de una manera más completa, cómo es Dios, quién es Él, lo que le ha placido a Él revelarnos de su persona a nosotros, y qué es lo que busca o pide de nosotros. Ahora, quiero decirte que Dios como creador tiene toda la prerrogativa de establecer un código moral, una ley moral, que refleje su carácter de santidad, amor, verdad y justicia, para que podamos convivir con Él y al mismo tiempo también convivir de manera armónica con el resto de sus criaturas. Pablo nos ha dicho que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, también al griego. Y en este Evangelio el justo por la fe vivirá. Y qué bueno, padrísimo. Pero ahora Pablo, en esta parte del capítulo 1, va a terminar el capítulo 1 hasta el versículo 30 y tantos, nos va a decir por qué necesitamos el Evangelio. ¿Por qué es tan necesario que seamos salvos? Y lo primero que Pablo nos dice en estos versículos que acabamos de leer es porque estamos expuestos a la ira de Dios. Y te vuelvo a repetir, es algo que no nos agrada, no nos gusta. Decimos, bueno, ¿por qué? Y Pablo empieza a explicar que la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Y está revelándose contra un sistema que nos da gato por liebre, nos ha cambiado la verdad de Dios por la mentira de este mundo. Y hermanos, ¿Dios es amor? Sí, claro que sí. ¿Y Dios ha amado a pecadores como nosotros? Por supuesto que sí, eso enseña la palabra. Pero al mismo tiempo no debemos caer en esas ideas populares, por ejemplo, de que Dios va a salvar a todos, crean o no crean en Él. O que todos somos hijos de Dios, crean o no crean en Él.
Lo que el Señor hizo en la cruz por nuestro favor, esa muestra de amor, se aplica eficazmente a los que creen en Él. Cantamos hace un rato una canción muy similar a Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, y ni siquiera es crea, porque algunos de repente escucho que dicen crea, no, el que cree en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, el asunto está en nuestra fe. Aquel que no está en Cristo tiene la ira de Dios sobre de él. Por duro que parezca, por difícil de comprender. Ahora, ese Dios de amor en medio de su ira ha provisto un medio de salvación. Y nosotros, hermanos, en el acto de creer, abrazamos el salvavidas que Dios nos ha tirado para recibir entonces, ahora sí, su amor, su perdón, su reconciliación, un nuevo lugar, ahora como hijos, como parte de su familia y herederos en el reino de Dios. Pero todo tiene que ver con la fe. Por eso dice el versículo previo, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, el asunto es qué es la fe. Y seguramente si eres creyente recordarás Hebreos 11:6, ¿verdad? Después la fe, la certeza. Está bien, es una definición bíblica de fe. Pero la fe no es solo una mera creencia, no es solo decir, puede ser que así sea, ¿no? La fe bíblica, hermanos, tiene siempre tres elementos. El primero es una convicción profunda en las verdades del Evangelio. Ahora, eso no significa que de repente experimentes duda, que tengas como algunas preguntas. Por supuesto que no. La fe nuestra está en construcción, ¿no? Imagínate a los discípulos habiendo convivido 3 años con el Cristo vivo encarnado, el día que llegó su pasión simplemente salieron corriendo y huyeron. Pedro negó 3 veces al Señor. Los demás miraban solo de lejos. Entonces, hermanos, como seres humanos somos débiles, somos finitos, somos traicioneros. Pero si Dios ha puesto fe verdadera en ti, hermanos, tu fe va a mostrar convicción en primer lugar. En segundo lugar, la fe bíblica siempre va a llevar a la rendición de nuestro corazón y de nuestra vida a aquel que es el objeto de nuestra fe. No podemos entender una fe bíblica sin una rendición completa a Cristo. Una confianza en Él. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, soy tuyo, es lo que le decimos. Y Él nos recibe por la fe y ahora en Dios estamos en Cristo. Entonces la fe bíblica tiene una convicción que surge de las verdades del Evangelio en la palabra, tiene una rendición y al mismo tiempo se manifiesta por una conducta que es congruente con esa rendición. Entonces, muerta. No es fe. Ahora, ¿significa eso que tú y yo somos perfectos, que ya no pecamos? No, de ninguna manera. Lamentablemente seguimos pecando. Pero sí significa que en nuestro corazón hay una disposición diferente hacia el pecado. Y ahora que estamos en Cristo, amamos a Dios y queremos hacer las cosas que son agradables a Él. Y ahora que lleguemos a Romanos 7, vamos a ver esa lucha interna en el creyente, que el bien que quiero, eso no hago, y el mal que no quiero, eso hago, porque está nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, ni siquiera nos importaba pecar o no. ¿O no era así? No me importaba Dios, no me importaba qué pensaba Él. Simplemente hacía yo los deseos y los pensamientos de mi mente. Pero ahora que estoy en Cristo, hermanos, me doy cuenta que hay otra vida, otros valores, otra forma de hacer las cosas. Y ahora anhelo hacer lo que agrada a Dios, pero ahí está esa naturaleza persistente todos los días. Y ya sea que el Señor venga y transforme este cuerpo de nuestra humillación o que partamos con el Señor, vamos a ser libres de esa naturaleza tan odiosa que nos lleva a hacer lo que no agrada a Dios. Pero entonces Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque ¿qué hacen estos hombres? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Qué hacen? Detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad que ellos detienen? Muchos te dicen, no hay Dios. O todavía peor, tenemos otro Dios. El ser humano, hermanos, como diría Juan Calvino, en su corazón hay una fábrica de dioses. Y el ser humano está buscando a otras cosas menos al verdadero Dios y creador de todo lo que existe. El mundo, mira lo que voy a terminar esta sección con esto. El mundo va a hacer todo lo necesario para impedirte que conozcas a Dios de la forma en que Él se ha revelado en su palabra. El mundo te va a ofrecer pensamiento positivo, pensamiento humanista, filosofías posmodernas, etcétera, etcétera. Te va a hacer que hagas una mezcla. Lo de hoy, ¿qué es? Hacer una colección, una mezcla de todas las ideas espirituales de nuestro mundo, ¿no? Y abrazarlas y decir, nadie está equivocado, todos los caminos llevan a Dios, todos estamos de alguna manera palpando algo de Dios y al final todos vamos a ir con Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que el que muere sin creer en Cristo, la ira de Dios está sobre de él. Y no es un discurso para infundirte temor, simplemente Dios está diciendo cuál es la realidad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿En dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, hermanos, desde el punto de vista teológico, hay tres fuentes a través de las cuales Dios nos ha revelado lo que Él ha querido revelarnos de su persona y de su obra. Pablo dice aquí en Romanos 1:19 que Dios nos ha revelado como humanidad que Él existe y que Él es creador. La primer fuente de revelación entonces que tenemos, hermanos, es la creación. Y es que, hermanos, desde el macrocosmos hasta el microcosmos, revela que hay una mente inteligente atrás de todo lo que existe. Ya en la serie Objeciones a la Fe Cristiana estuvimos disertando, reflexionando sobre la existencia de Dios. Si no la estuviste viendo, ahí la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube y puedes encontrar esa prédica donde hablamos que el principio de causalidad, que todo existe por alguna razón y eso ocurre en nuestro mundo y lo que existe es, Dios es la principal causa de todo lo que hay. Mira lo que dice el Salmo 19:1, por favor, si me lo ponen en pantalla y también lo puedes leer. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Todos los seres humanos hemos tenido el testimonio de la creación para poder percibir con nuestros sentidos que hay un Dios creador de todo lo que existe. Pero mira cómo es la mente humana que busca distorsionar a Dios, ¿no? Y ahora le podemos llamar la fuerza, ¿no? Los fans de Star Wars, ¿no? La fuerza esté contigo. O le podemos llamar, no sé, la naturaleza. Le podemos llamar la fuerza creadora del universo, en lugar de llamarle el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchos que han abrazado la ciencia se han alejado de Dios. Pero mira, como diría Louis Pasteur, la poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia nos devuelve a Él. Y ya estuvimos viendo en aquella serie de predicaciones la lista interminable de ignorantes que han creído en Dios, ¿verdad? Y que han sido destacados personas a través de las ciencias y la tecnología.
Entonces, hermanos, lo que existe es un testimonio de que Dios está. Me acuerdo hace años estaba viendo en el History Channel un programa de como biología. Soy medio ñoño, dicen por ahí, medio nerd. Estaba yo viendo y me parecía interesante el diálogo de los biólogos que no eran creyentes, eran ateos. Y estaban diseccionando una jirafa. Y de repente en el diálogo que están televisando decía uno de ellos, mira el cuello largo y las vértebras, dice, hasta parece que está diseñado para hacer tal o cual cosa. Y yo dije entre mí, no parece, está diseñado para eso. Es increíble que profesando ser sabios, se hagan necios. Cuando estuvimos en esa predicación te di la ilustración, ¿no? De una botella con un papel adentro que dijera la palabra hola. Si tú la encuentras a la orilla del mar, la destapas, la abres y lees el mensaje, hola, no pensarías que fue el producto de la casualidad o de los 10, 20, 30, 50 años que lleva la botella flotando en el mar. Hay una persona inteligente atrás que hizo esos 4 caracteres que dicen la palabra hola. ¿Cómo es posible que seamos tan necios como raza humana que no reconozcamos la existencia de nuestro Creador en cosas tan complejas como el genoma humano o como las cosas que no podemos explicar de la vida? El canto de un pájaro, el florecer de un árbol. Ahí donde estoy viviendo, hermanos, me encanta porque atrás hay unas jacarandas preciosas. Y hace unas semanas te acordarás, ¿no? O sea, pierden las hojas y se ponen completamente moradas, hermosas, lindas. Y uno dice, ¿y quién programa eso? Yo tengo una respuesta, mi Padre Celestial, Dios Creador que hizo todo. Pero los seres humanos, en nuestra vanidad, profesando ser sabios, nos hacemos necios. Pero los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces, primer fuente de la revelación es la creación, la naturaleza. Segunda fuente de revelación es la palabra escrita, la palabra que Dios nos ha revelado en las Escrituras. El Espíritu Santo, a través de la historia humana, ha dejado revelación que nosotros los cristianos creemos que es palabra de Dios. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? A ver, un examen de bibliología básico. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No, toda la Biblia tiene 66, la Biblia cristiana evangélica. ¿Cuántos tiene? A ver, Suri, ¿qué dice la canción en el Antiguo Testamento? 39 libros hay, dice. Y el Nuevo Testamento tiene 27. Bueno, mis queridos hermanos, bibliología básica. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética, dígalo conmigo, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana? Es Cristo. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, mucho ojo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, esta palabra tiene características que la hacen única. Hay muchos libros religiosos en el mundo. Tenemos el Corán, tenemos el Popol Vuh aquí y otros tantos. Pero no hay un libro que tenga las credenciales que tiene la Biblia. También en la serie de objeciones a la fe cristiana vimos esa parte, ¿no? ¿En cuántos idiomas fue escrita? ¿Se acuerda? 3 idiomas. La gran parte del Antiguo Testamento está en hebreo, unas pequeñas partes en arameo y el Nuevo Testamento está en el griego koiné.
Fue escrita en 3 continentes diferentes: Europa, Asia y África. Fue escrita por 40 autores diferentes, de distintos estratos sociales, de distintos niveles educativos, socioeconómicos. Fue escrita en un periodo de 1600 años. Y sin embargo es un libro que tiene una unidad de principio a fin. Dios creador, estableciendo aquí al ser humano en la tierra, el ser humano perdido por sus decisiones, muertos en sus delitos y pecados, y ese mismo Dios creador a través de la historia humana restaurando a su plan original lo que el pecado echó a perder. Y del Génesis al Apocalipsis vemos a este Dios obrando su gracia y su misericordia para con los pecadores como nosotros, para que el reino de Dios se establezca y sea nosotros parte de ese reino, reinando con Cristo para siempre. Entonces, hermanos, ahí está una unidad sorprendente, única en su supervivencia: libro perseguido, libro quemado, libro prohibido, pero aquí está en nuestras manos. Tenemos el privilegio día a día de venir a la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz, una influencia en nuestra cultura como ningún otro libro. Es más, muchas de las historias actuales que los jóvenes consumen de Marvel y de superhéroes y todo, te puedes dar cuenta claramente de elementos judeocristianos, ¿no? Un Mesías, un elegido, alguien que está para salvar el mundo, y te das cuenta que ahí está nuestra fe, por más que los ateos lo odien, ¿no? Entonces, hermanos, la segunda fuente de revelación, ¿cuál es? La palabra. Fuente número 1, la creación. Fuente número 2, la palabra. Y la tercera fuente de revelación que tenemos, hermanos, es la encarnación de Jesucristo. Antes de pasar a la encarnación, me gusta esta cita del escritor inglés Charles Colson. Dice lo siguiente: la fe cristiana no es un salto irracional. Si se examina con objetividad, las afirmaciones de la Biblia son proposiciones racionales bien respaldadas por la razón y la evidencia. Ahora leamos Juan 1:14, dice el Evangelio según San Juan: y aquel verbo fue hecho carne. Léalo conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la encarnación del verbo es algo increíble. Porque Dios, siendo creador de todo lo que existe, decidió empatizar a tal punto con nosotros que tomó la forma nuestra. Dicho en otras palabras, Dios sabe lo que significa ser hombre, ser mujer, o sea, un ser humano. Dios, hermanos, experimentó en carne propia lo que tú y yo estamos viviendo en el viaje de la vida. Y Dios, hermanos, en Cristo hizo un acercamiento a tal punto. Fíjate cuánto nos ama Dios, que no solo se encarnó, no solo vivió entre nosotros, no solo nos dio palabras de esperanza y de salvación, no solo murió por nosotros en la cruz, no solo resucitó, sino que Él, al resucitar, fíjate bien, conservó un cuerpo humano glorificado. Porque Cristo no es un ser incorpóreo allá en el cielo. Él tiene su cuerpo humano y pudo decirle a Tomás, el incrédulo: toca mis llagas y mete tu mano en mi costado, llevando las marcas de su amor por la eternidad. La encarnación, hermanos, nos revela a Dios de una manera más comprensible para nosotros. Porque me queda claro que Dios no es como nosotros. Pero eso no significa que no esté cerca de nosotros, que no nos ame. Él nos ama y Él ha querido estar tan cerca de nosotros que literalmente lo que dice Juan en 1:14 es que puso su casa, su tienda entre nosotros. Como dijo el dicho, ¿no? ¿Quieres conocer a Andrés? Pues vive con él un mes, ¿no? Y Jesús vino a vivir 33 años
entre nosotros. Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es tener sueño. Él experimentó en la cruz los dolores que quizá tú y yo nunca hemos experimentado. Él sabe lo que es la soledad. Él sabe lo que es incluso el abandono de Dios cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabe lo que es morir, pero Él también sabe lo que es resucitar. Así que Cristo encarnado, hermanos, nos revela quién es el Dios invisible. Cuando vemos a Cristo amando a los pecadores, vemos a Dios con un corazón amoroso por nosotros los pecadores. Cuando nosotros los seres humanos juzgamos al que ha caído y estamos queriendo aventarle piedras, vemos a Dios a través del Hijo tomando a la mujer adúltera, protegiéndola. Mujer, ¿quién te condenó? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús comiendo con el publicano, conviviendo con la prostituta. Jesús yendo con los despreciados de la sociedad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el corazón del Padre que nos ha querido revelar en la persona de Cristo. 3 fuentes entonces de revelación. La primera, a ver, dígalo fuerte, la primera, la creación. La segunda, la tercera, la encarnación en Cristo. Continuemos con la lectura, por favor. Versículo 21. ¿Y qué hemos hecho como raza humana con la revelación de Dios? Mira lo que hicimos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué le ocurrió? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, ahí está el gato por liebre, la gloria de Dios. La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Increíble, hermanos. Dice Pablo aquí que no le glorificamos. Y como raza humana está claro, hermanos, que no le damos el lugar de respeto y de honra que merece nuestro Creador. La gran mayoría de seres humanos vivimos sin considerarlo en nuestras vidas. Déjenme usar esta expresión, nos vale gorro. ¿Quién es Dios y lo que Él hace? Yo quiero vivir mi vida, es mi vida. ¿No? ¿Nunca has dicho eso? Yo sí, alguna vez. Pero no nos damos cuenta que nuestra vida depende completamente de Él. Así que como raza humana, hermanos, decidimos vivir sin Dios. Tampoco le dimos gracias, dice la palabra. Y es que la ingratitud como que es parte de nuestra característica humana. Nos cuesta trabajo reconocer que no merecemos las muchas bondades que hemos recibido de Dios y de la gente que nos rodea. Y el resultado de esta decisión de no darle gracias es que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro corazón ha sido entenebrecido. En otras palabras, hermanos, nuestros pensamientos y nuestro corazón tienden a lo perverso, a lo malo, a lo prohibido y a la autodestrucción. Mira el mundo en el que vivimos. Un mundo de dolor, de quebranto, de desventura. No hay caminos de paz en nuestro mundo, hermanos. Ese es el resultado del pensamiento vano y arrogante del ser humano. Lo que vemos en nuestra sociedad, hermanos, es el fiel reflejo de una vida sin Dios. Y no está peor porque la providencia divina está entre nosotros. Pero podría ser mucho peor. Y finalmente dice ahí que cambiamos la gloria del Dios invisible pues, por la imagen de hombres
de animales, de reptiles, de cuadrúpedos. Y mira, observa una cosa. Hay 3 religiones mundiales que se consideran monoteístas: judaísmo, cristianismo y el islam. Y las 3 tienen un tronco común: la revelación de Dios a un hombre de Ur de los Caldeos que se llamó Abraham. Fuera de la revelación de Dios a Abraham, mira todas las culturas del mundo, en Asia, en América, en la Europa antes de la cristianización, todos eran politeístas, dando honra a hombres. Mira la mitología griega, la mitología romana, sus dioses son hombres tan falibles como nosotros. O mira la cultura precolombina. Tenemos a Kukulcán, la serpiente emplumada, dando honor y gloria a las criaturas antes que al Creador. Esa es la necedad humana. Mira, tú y yo que conocemos a nuestro Dios, creador de todo lo que existe y Salvador Jesucristo. La neta, la serpiente nos va a hacer el paro. O Tlaloc va a mandar la lluvia, o sea, neta es. O vamos a adorar al sol, ¿no? Para que salga el otro día. Pero por eso la Escritura es bien clara: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo anhelo, y es mi oración, que ninguno de nosotros aquí, teniendo la evidencia de la creación, la evidencia de la Escritura y la evidencia de la encarnación de Cristo, sigamos en esa mente envanecida y arrogante y estemos viviendo lejos de nuestro Creador. ¿Qué más te hace falta? ¿Qué otra evidencia necesitas para confiar en Cristo? ¿Qué más puede hacer? Murió por ti en la cruz. Te ha hablado de muchas maneras en tu vida. Te ha hablado a través de la palabra. Te ha mostrado su provisión, te ha mostrado su cuidado, te ha mostrado su amor incontables veces en tu andar en la vida. ¿Qué hace falta para que te entregues a Él? Esta mañana no te vayas a ir sin entregarte a Cristo. Porque acuérdate, Dios es amor y Dios tiene un futuro hermoso, maravilloso en Cristo para aquellos que creen. Para el que no cree, lamentablemente, y lo digo con pesar en mi corazón, la ira de Dios está sobre él. Así que, hermanos, nos han dado gato por liebre. Mira lo que dice el último versículo, por favor. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjate que otra manera de traducir esa palabra entregó es los abandonó. En otras palabras, los dejó a sus decisiones. Mira, es como cuando un hijo es tan necio que llega un momento en que los padres dicen: haz lo que quieras hacer, pero las consecuencias van a llegar. Dios los entregó a la inmundicia, los abandonó a su inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios, en cierto sentido, nos abandonó, hermanos. Nos dejó ir por nuestros propios caminos y sus consecuencias. El ser humano siempre deseando lo prohibido, lo impuro, lo corrupto, lo que hace mal uso del cuerpo, la deshonra de nuestros propios cuerpos.
despreciándonos, maltratándonos, degradándonos, que si eres blanco, que si eres negro, que si eres azul, que si eres chaparro, que si eres alto, que si eres hombre, que si eres mujer. Hermanos, yendo en un camino de destrucción. Pero hay buenas noticias. El Señor ha enviado el Salvador, a Jesús, para rescatarnos de esa vana manera de vivir. No necesitas vivir más en esa mentira. No necesitamos más estar atrapados por este mundo con esas mentiras. La verdad de Cristo nos hace libres. Así que, hermanos, abracemos la verdad de Dios y que el mundo no nos siga dando gato por liebre. ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde la podemos conocer? En la creación, en la palabra y en la persona de Cristo. Padre, estamos aquí en el nombre de Jesús, suplicándote porque tu verdad nos haga libres. Que tu Santo Espíritu con la verdad de tu palabra quebrante toda esclavitud en nuestra mente, toda esclavitud en nuestros corazones. Y que podamos, Señor, confiar en la verdad que nos ha sido dada en la creación, en la palabra y en la persona de Cristo. Y Señor, que podamos ser libres en Cristo. Que esas huecas filosofías que muchas veces nos han atrapado, podamos irlas desechando, podamos irlas de alguna manera tamizando y quedarnos con el precioso legado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, somos débiles, somos pecadores. Gracias por amarnos así. Señor, que tu verdad sea desatada en tu palabra y nos traiga libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.